Buenas, el día de hoy les vamos a presentar la leptospirosis. ¿Qué es? La leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial considerada como una de las enfermedades infecciosas de más alta ocurrencia de acuerdo con los estudios de vigilancia epidemiológica activa. Es una enfermedad reemergente potencialmente epidémica que representa un riesgo significativo para la salud pública. Sin embargo, en la mayoría de los países de la América Latina no es considerada de notificación obligatoria, presentándose por lo tanto un alto subregistro de los casos. Es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, dada principalmente después de lluvias fuertes. La Leptospira interrogans es patogénica para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariedades. Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. Esta enfermedad puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral. Es importante el diagnóstico correcto al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes. También se conoce como enfermedad de Weil, enfermedad de porquero, enfermedad del campo de arroz, fiebre del pantano, fiebre del lodo o fiebre canícola. Contexto de la enfermedad. A nivel mundial, no es posible conocer la carga mundial de la leptospirosis dado que en varios países no se dispone de sistema de vigilancia y estadísticas para esta enfermedad. Según la OMS, la incidencia de la enfermedad puede variar de 0,1 a 1 caso por cada 100.000 habitantes en climas templados y de 10 a 20 casos por 100.000 habitantes en climas tropicales. Se describe en la literatura una incidencia a nivel mundial de 5 casos por cada 100.000 habitantes. Estudios limitados han sugerido que la mayor incidencia anual media se produce en la región de África con un 95,5 por cada 100.000 habitantes, seguido por el Pacífico Occidental con 66,4, América con 12,5, después Asia Sudoriental con 4,8 y Europa con 0,5. En América, la incidencia de leptospirosis en América se ha estimado en 12,5 casos por cada 100.000 habitantes y se reportan casos de leptospirosis principalmente en Brasil. En zonas urbanas, las condiciones inadecuadas de saneamiento han establecido ambientes propicios para que se presente la transmisión de la enfermedad asociada a los roedores. Estudios previos realizados con el continente americano han señalado la importancia de estos reservorios, predominantemente el Ratus norvegicus, en la transmisión de la leptospirosis urbana. En América Latina, los dos principales grupos de riesgo para la leptospirosis son los habitantes de barrios marginales y los agricultores. Las proporciones relativas de estos grupos de riesgo en la población varían de un país a otro como resultado de las diferencias en las condiciones subyacentes de pobreza. En Colombia. Por otro lado, en Colombia, la enfermedad es considerada como un evento de notificación obligatoria e individual al Sistema Nacional de Vigilancia desde el año 2007 y ha cobrado mayor interés para las autoridades sanitarias, especialmente por el incremento de los casos relacionados con las temporadas de lluvia e inundaciones ocurridas en el país durante los últimos años. La incidencia nacional de leptospirosis en el año 2020 fue de 0,06 casos por cada 100.000 habitantes. Los departamentos que más presentaron casos fueron Tolima, Antioquia, Santander, Valle, Bolívar, Boyacá, Cartagena, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila y Risaralda respectivamente. Durante el año 2020 se notificaron 1.255 casos. De acuerdo con el tipo de caso se clasificaron 1.242 casos, el 97,53% como sospechosos y 31 casos que equivalen al 2,47% confirmados por laboratorio. De acuerdo con esta información preliminar del año 2021, 13 de los casos notificados por leptospirosis padecieron a su vez COVID-19. En Colombia, de acuerdo con la normativa vigente, el decreto 2257 de 1986, en su artículo 28,
compilado con el Decreto Único de Salud 780 de 2016 en su artículo 285.214, establece que la leptospirosis debe notificarse por periodos epidemiológicos, teniendo en cuenta que nos encontramos en una gran zona tropical. Agente de la leptospirosis. La bacteria es del género Leptospira, que viene del griego leptos, que significa delgado, y del latín spira, que significa espiral. Son del tipo gram negativo y de la familia Leptospiraceae. Los miembros del género Leptospira se agrupan convencionalmente en dos especies separadas según su patogenicidad. Los patógenos forman el grupo parásito interrogans, mientras que los no patógenos forman el grupo saprofilo biflexa. La Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa son morfológicamente similares, pero se pueden distinguir entre sí en función de la patogenicidad para los animales, las propiedades serológicas o las características fenotípicas. Normalmente, la Leptospira interrogans, pero no la Leptospira biflexa, puede aislarse de la sangre, la orina y el líquido cefalorraquídeo de un paciente. Sin embargo, los estudios epidemiológicos pueden requerir que se tomen muestras de agua dulce superficial de lagos o arroyos donde pueden coexistir la Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa. A continuación se puede observar un cuadro que nos permite realizar una diferenciación entre las especies y los serogrupos. La morfología de la Leptospira consiste en un cuerpo celular helicoidal o en forma de espiroqueta con una longitud de 6 a 20 micrómetros y un diámetro de 0,1 micrómetros. Son bacterias aerobias obligadas que crecen a una temperatura óptima entre 28 y 30 grados centígrados y en un medio con un pH que oscile entre 7.2 y 7.6. Estas bacterias son delgadas, flexibles, largas, cultivables y con membrana gram negativa. La bacteria en su interior posee un órgano locomotor que le da una gran motilidad. El microorganismo tiene una forma helicoidal con dos flagelos periplásmicos, en el que la membrana citoplasmática y los peptidoglucanos están estrechamente asociados y están superpuestos por una membrana externa que contiene lipoproteínas y lipopolisacáridos expuestos a la superficie. Los peptidoglucanos protegen a la bacteria de una ruptura en ambiente osmótico como los acuáticos. Dadas las limitadas diferencias fenotípicas reconocibles dentro del género, los investigadores han utilizado las diferencias en antígenos aglutinantes como base para la identificación y clasificación de estas. 22 especies diferentes han sido descritas de acuerdo a análisis filogénicos y más de 300 serobares han sido reportados. La clasificación de los serobares se realiza de acuerdo a los lipopolisacáridos. Esta tiene un periodo de incubación entre 5 y 14 días, con un rango de 2 a 30 días. Reservorio. La enfermedad es causada por espiroquetas del género Leptospira, que afecta a una gran variedad de animales de sangre caliente, incluido al hombre. Los reservorios naturales de la Leptospira son los animales silvestres, en especial los roedores, camélidos, zorros, lobos, mapaches y mofetas, además de animales domésticos, particularmente bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos, que pueden actuar como hospedadores de mantenimiento o accidentales, participando en la transmisión de diferentes serobares de la Leptospira. En la cadena epidemiológica de la Leptospira participan hospederos de mantenimiento y hospederos definitivos. Los hospederos de mantenimiento se definen como las especies animales en las cuales la infección es endémica, normalmente transmitida de individuo a individuo por contacto directo. Los hospederos de mantenimiento más importantes son los pequeños mamíferos silvestres como los roedores, quienes son reconocidos como la especie más importante que mantienen y diseminan leptospiras en todo el mundo. Se sabe especialmente que la rata noruega o parda, Ratus norvegicus, es un reservorio de la Leptospira interrogans del serogrupo Icterohemorrhagiae, mientras que el ratón doméstico Mus musculus es un reservorio para la Leptospira borgeterseni del grupo Ballum. Los caninos se comportan como importantes reservorios de Leptospira sp y fuentes de infección para el hombre, especialmente en población general, por su estrecho contacto con el hombre en ambientes de riesgo no ocupacional, riesgo que se incrementa cuando se presentan las condiciones de portador en el periodo de convalecencia, que puede ocurrir durante un periodo de 1 o 2 años, al manifestar la enfermedad en forma subclínica o con presentación de disfunción renal, convirtiéndose en una gran fuente de infección para el hombre y otros animales susceptibles.
El ganado puede actuar como reservorio del serovar Harjo, serovar Serjoe, y la ocurrencia de otros serogrupos como icterohemorragia y pomona. Está asociada al contacto con otras especies animales diferentes que actúan como reservorios de Leptospira spp. Se ha señalado como principal fuente de infección para el ganado bovino la orina, las descargas postparto, el agua y los pastos contaminados con estos materiales procedentes de animales infectados. La infección en los hospedadores de mantenimiento generalmente se adquiere a una edad temprana y la prevalecencia de excreción crónica de leptospira por la orina aumenta con la edad. Otros individuos pueden infectarse por contacto directo con el hospedadero de mantenimiento. A diferencia, los hospederos accidentales, como el hombre, se infectan por contacto indirecto, por contaminación ambiental con orina de animales. Esta vía se presenta a través de la ingestión de agua o alimento contaminado y por contacto con mucosas o la piel. Sin embargo, es importante recalcar que los animales pueden ser hospedadores de mantenimiento para algunos serovares y accidentales para otros, en los cuales la infección puede causar una enfermedad grave o fatal. Huésped susceptible. Los huéspedes susceptibles son principalmente el humano y los animales domésticos. Los animales silvestres actúan más como reservorios, pero también pueden ser algunos huéspedes susceptibles. Los reservorios de las leptospiras son animales que mantienen una relación de comensales con las bacterias y no sufren o sufren muy levemente la enfermedad. O sea, transfieren las leptospiras a sus crías en útero o en periodo neonatal, favoreciendo así la cadena de transmisión. Puertas de entrada. Sus puertas de entrada habituales son las abrasiones, cortes en la piel y las mucosas expuestas, tanto la conjuntiva, la nasal y la oral. La inhalación de núcleos aerosolizados representa una vía de entrada menos común. La infección también puede darse después de la inmersión prolongada en el agua. Una vez que penetran los microorganismos se produce una leptospiremia y el patógeno se extiende por todos los órganos. La leptospira se multiplica en la sangre y en los tejidos y puede aislarse tanto en la sangre como en el líquido cefalorraquídeo en los primeros 4 a 10 días de la enfermedad. Todos los tipos de leptospira pueden lesionar la pared de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Esta lesión da lugar a vasculitis con salida de elementos celulares y otros elementos intravasculares, incluidos los eritrocitos. La vasculitis es la responsable de las manifestaciones más importantes de la enfermedad. Las leptospiras infectan principalmente a los riñones y el hígado, pero pueden causar una lesión en cualquier órgano. En el riñón, los microorganismos emigran al intersticio, a los túbulos renales y a la luz tubular, donde originan una nefritis intersticial y una necrosis tubular. Puerta de salida. Por otro lado, debido al alojamiento de la bacteria en los túbulos renales, su excreción se da siempre por la vía urinaria. Presentación del hombre. Los síntomas en humanos pueden variar desde síntomas leves, similares a los de la gripe, que incluyen fiebre, debilidad o dolor de cabeza. En su forma más común, la leptospirosis adopta el aspecto clínico de un síndrome febril ictérico y se puede presentar un cuadro clínico de meningitis aséptica. En 15 al 10% de los casos se presenta ictericia, manifestaciones hemorrágicas e insuficiencia renal aguda. Las bilirrubinas se elevan por arriba de 15 mg por decilitro, en tanto que las transaminasas pirúvica y oxalacética se encuentran ligeramente elevadas, constituyendo la enfermedad de Weil. Otros casos cursan como síndrome pulmonar hemorrágico, que es la forma más grave y fatal descrita hasta el momento, con 25 a 50% de mortalidad asociada, superando la ocasionada por el clásico síndrome de Weil. En humanos, la infección ocurre de manera accidental, por trabajo, salidas recreativas o por desastres naturales donde las aguas estancadas o contaminadas son un foco altamente contagioso. Presentación en animales. Leptospirosis en bovinos. En bovinos, la leptospirosis interrogans que más se presenta es la serovariedad Harjo. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en cuadros agudos e hiperagudos, los cuales causan fiebre, hemoglobinuria y meningitis, en la cual el animal muestra incoordinación, cialorrea, conjuntivitis y rigidez muscular. A menudo estas formas pasan desapercibidas, haciendo su diagnóstico difícil, ya que el curso de la sintomatología es muy similar a la de múltiples enfermedades que afectan el sistema reproductivo, mientras que en cuadros crónicos su diagnóstico es más eficaz. La forma crónica de la leptospirosis bovina se produce por secuelas generadas después de la invasión de la bacteria al organismo,
presentándose aborto debido a la degeneración placentaria y a efectos de la invasión de la bacteria en los órganos reproductivos. Las hembras preñadas abortan debido al estado febril constante. Por lo general, el aborto se presenta de 3 a 10 semanas posinfección, con mayor frecuencia en la segunda mitad de la gestación. En el feto abortado se puede observar bajo desarrollo corporal, ictericia en los tejidos formados, hepatomegalia, ascitis y aumento de fibrina a nivel hepático y pulmonar. Leptospirosis en equinos. La infección por leptospirosis en equinos no es frecuente y los signos clínicos son difíciles de apreciar. La infección puede ser por leptospirosis bratislava, que se ha relacionado con abortos o con el nacimiento de potros muertos, que puede mantenerse en la especie equina. Los síntomas clínicos suelen proceder de la infección accidental por leptospirosis pomona. Algunos de los síntomas incluyen abortos en yeguas y cuadro renal en caballos jóvenes. Una uveitis anterior del tipo inmune puede ser una manifestación de leptospirosis equina crónica. Las reacciones cruzadas entre antígenos de la leptospira spp y las proteínas de la córnea y el cristalino sugiere la implicación de mecanismos autoinmunes. Los serotipos implicados en la leptospirosis equina son leptospirosis pomona, leptospirosis gripotiposa y la leptospirosis icterohemorragia. En las infecciones naturales, los síntomas han sido fiebre, ligera ictericia y un aborto. Probablemente la leptospirosis esté implicada en hirrodiciclitis recurrente en los equinos. A pesar de que los reportes de la transmisión de la leptospirosis patógena de los caballos a otro animal y al humano pueden ser escasos, la seropositividad puede llegar a ser frecuente, pues así se demostró en el artículo titulado Caracterización epidemiológica de las infecciones por leptospira en caballos de trabajo y en personas ocupacionalmente expuestas en 6 unidades de la Policía Nacional de Colombia, donde se obtuvieron resultados de sobreprevalencia del 85%. El estudio se llevó a cabo en Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Tuluá y Cali. Leptospirosis en porcinos. La seroprevalencia de leptospira spp en cerdos varía sustancialmente entre países. Principalmente las serovariedades son la leptospira pomona y la leptospira bratislava. Los estudios epidemiológicos sobre la infección de leptospira spp en cerdos son importantes para obtener información útil para una planificación óptima de las medidas preventivas contra esta infección. Los porcinos generalmente se consideran reservorios para los serovares pomona, bratislava y tarrazovi. Sin embargo, estos animales se pueden infectar con cualquier serovariedad de las especies patógenas de leptospira y no solo con los serovares mantenidos por esta. En estos animales, la infección la mayoría de veces es subclínica, en donde se evidencian niveles serológicos altos, pero no signos clínicos o estos son inaparentes debido a que la infección es endémica en las granjas porcinas. Se encuentra en hembras no lactantes y en animales en etapa de crecimiento, mientras que en la enfermedad en estado clínico se evidencia repetición del celo, abortos en el tercio final de la gestación, momificación fetal, infertilidad, nacimiento de lechones débiles y reducción del tamaño de la camada. Leptospirosis en caninos. La leptospirosis en caninos no difiere mucho de los síndromes observados en otras especies. La bacteria ingresa al hospedador, invade el torrente sanguíneo y produce una bacteremia en donde se multiplica y transporta a través de todo el organismo, siendo afectados en un mayor porcentaje los sistemas hepático, renal y pulmonar del animal. Debido a que esta bacteria posee tropismo por células del parénquima de estos sistemas, asimismo también por células endoteliales. La enfermedad y la intensidad de los signos va influenciada por estados de vacunación, la virulencia del serovar, la ruta de ingreso y el grado de exposición frente a la bacteria. Los primeros síntomas pueden ser inespecíficos, se puede incluir picos febriles, mialgias, escalofríos, inapetencia y debilidad, seguido de signos asociados a enfermedad renal, poliuria, vómitos, deshidratación, úlceras orales y pérdidas de peso. La enfermedad en ocasiones suele presentarse también de manera siliente o asintomática, convirtiendo así a los caninos portadores como una alta fuente de diseminación y contagio. Factores de riesgo. La leptospirosis es considerada tradicionalmente como una enfermedad ocupacional para algunos grupos profesionales que tienen riesgo de contraer la infección. Esto debido al frecuente contacto con animales portadores, sus secreciones o al ambiente de trabajo contaminado. Asimismo, la presencia de roedores, la cercanía con zonas de basura, las regiones de clima tropical o húmedo, como también la presencia de humedales en potreros,
el mal manejo, los procesos de desinfección en el predio y la presencia de la finca junto al ganado de otras especies animales. Actividades recreativas como nadar en agua dulce, hacer canotaje o el ciclomontañismo en áreas cálidas. Y también la exposición en el hogar se puede dar por tener perros como mascotas, ganado doméstico, sistemas de recolección de agua lluvia y roedores infectados. Pruebas de laboratorio. El diagnóstico es generalmente basado en la serología junto con una presentación clínica y datos epidemiológicos como antecedentes de posible exposición o presencia de factores de riesgo. La prueba de aglutinación microscópica y el inmunoensayo enzimático son las dos pruebas serológicas utilizadas para el diagnóstico de laboratorios de leptospirosis. Para obtener un diagnóstico positivo usando la prueba MAT, el estándar de oro deben ser comparadas al menos 2 muestras consecutivas del suero, tomadas en intervalos de cerca de 10 días. El aislamiento de la leptospirosis en la sangre, orina u otros materiales clínicos a través del cultivo, la reacción en cadena de la polimerasa y las técnicas de tinción inmunológica pueden estar disponibles en algunos centros. El aislamiento de leptospira es la única prueba directa y definitiva de la infección. Tratamiento. En los pacientes con síntomas leves, la doxiciclina es el fármaco de preferencia, si no hay contraindicaciones. Otras opciones son la acitromicina, la amiplicina y la amoxicilina. En los pacientes con una enfermedad grave, la penicilina por vía intravenosa es el fármaco de preferencia. Y la ceftriaxona puede ser igualmente eficaz. Vacunación. En porcinos se realiza vacunación al destete, en las hembras en preservicio a los 11 días posparto y en machos cada 6 meses. En los caninos, según el laboratorio Novivac, se debe realizar 2 periodos de vacunación. Primero, una vacunación básica. En todos los perros que no hayan sido vacunados previamente deben ser vacunados 2 veces en un intervalo de 2 a 4 semanas. Los cachorros deben tener al menos 8 semanas al momento de la primera vacunación y después una revacunación que consiste en que luego de la vacunación básica una sola dosis anual es suficiente para proteger a los animales. Y por último, según el laboratorio Virbac, la vacuna para bovinos que se administra por primera vez se aplica a los 3 meses de edad y se deben revacunar 21 días después de la primera dosis. Posteriormente, estos animales se deben vacunar anualmente.